Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. A decir verdad, Ben Solo, mejor conocido como Kylo Ren, es de una u otra forma el verdadero protagonista de la tercera trilogía de Star Wars, como también lo fue antes que él el arco de su abuelo Anakin Skywalker. Además, claro, de ser el único Skywalker joven que aún queda en este punto de la historia, aunque esté claramente consumido por la oscuridad. Pero esto acerca de la propia oscuridad de Ben Solo es bastante curioso, ya que siempre se nos ha dicho por diferentes personajes como Rey, Snoke e incluso por sí mismo, que a pesar de ser un usuario oscuro, el empuje hacia la luz seguía muy pero muy presente en él y constantemente lo hacía debatirse internamente. Sobre todo es curioso que Kylo aceptara que Rey lo llamara en múltiples ocasiones por su verdadero nombre de pila, Ben, un nombre que hacía connotación hacia su lado luminoso, un nombre que siempre aceptó. Y esto muy a diferencia de su abuelo, que desde que él tomó la identidad de Darth Vader, negó siempre que lo llamaran por su verdadero nombre Anakin. Esa podríamos considerar es la diferencia más particular en esas similares historias de Anakin y Ben. Y ante los sucesos finales del episodio 9, el ascenso de Skywalker, todo esto entre el empuje de la luz y la oscuridad toma mayor importancia, ya que aparentemente solo nos deja con dos opciones para Kylo Ren: morir consumido aún más por su propia oscuridad o terminar redimiéndose de alguna manera que no conozcamos. Las opciones, claro, ahí están, pero sin duda su herencia como un Skywalker y su relación hacia su madre Leia como la otra Skywalker con vida siempre tendrá un importante influjo hacia las decisiones que pueda tomar Kylo Ren. Y justo esto, Master, sobre la relación de madre e hijo que poco hemos visto, me parece que es fundamental para entender toda la psicología de Ben Solo, así como sus decisiones del pasado, porque ya antes hemos visto que dudó en atacar a sus dos padres. De hecho, él nunca se atrevió a atacar mortalmente a su madre, a diferencia de lo que hizo con Han Solo, a pesar de que dudó por ciertos momentos, o sobre todo también con Luke Skywalker. Y claro, por lo menos sabemos que con Luke sentía un odio profundo porque su tío y mentor Jedi, cuando sintió que se había convertido en una amenaza, se metió en la noche en su cama y casi por un momento lo asesina. Pero justo esto que Ben Solo, ya convertido como Kylo Ren, sentía aún sobre su madre, es, como les decía, algo fundamental, ya que en esa relación se ocultan los más fuertes empujes hacia la luz que aún le quedan a Ben Solo, además, claro, de ese vínculo que compartió con Rey y del cual él mismo terminó cerrándose por seguir su camino oscuro de dominación galáctica. Sin embargo, puede ser que aún no sea muy tarde para el ahora líder Kylo Ren, ya que toda esta trilogía está inundada de momentos donde, a pesar de hacer acciones terribles, él también duda bastante. Duda pues en todo momento sobre quién es, quién fue y en quién debería ser. Es más, el propio Snoke, después de haber asesinado a Han Solo al comienzo del episodio 8 en su sala del trono, le dice a Kylo que en lugar de que asesinar a su padre lo haya fortalecido en el lado oscuro, esto lo había astillado y herido mortalmente. Snoke, pues, al hacer una terrible acción como esta, pretendía que su aprendiz quedara consumido totalmente por la oscuridad, pero la historia y la personalidad única de Kylo Ren había hecho todo lo contrario. Seguía dudando y tenía un fuerte empuje hacia la luz. Matar, pues, a Han Solo lo había hecho sentirse mucho más débil por dentro que fortalecerlo. Por eso, días antes de la muerte de Snoke, este lo consideraba alguien débil por no entregarse a la oscuridad, y eso es clave, porque también es importante para entender a Ben todo acerca de su madre, ya que ella siempre se nos ha guardado como un as bajo la manga, uno que incluso podría ser todavía importante en el 9, ya que si lo recuerdan, Masters, en el episodio 7, antes de morir, Han Solo le dice a Ben, entre las cosas más importantes de todas, que volviera a casa porque su madre lo extrañaba. Esto es tremendamente importante y demoledor, porque Han usa precisamente esto para sacar la buena persona que había sido antes su hijo en ese momento, la cual se ocultaba tras esa máscara oscura. Han, pues, sabía bien que para Ben, Leia, su madre, era mucho más importante que cualquier otra persona en el mundo, y justo ella podría ser clave para volverlo a la luz. De hecho, en ese instante entre padre e hijo, parecería por un momento que Ben había vuelto, y justo ahí menciona su tan icónica frase sobre que sus emociones lo estaban desgarrando por dentro y por eso quería liberarse de todo ese dolor que sentía. Claro, como lo vimos, Kylo creía igual que Anakin en el pasado que al cometer un acto tan ruin esto lo haría mucho más fuerte, pero esto solo lo terminó atorando en sus emociones mucho más. Pero lo más importante entre madre e hijo se da justamente en el episodio 8, Los últimos Jedi, Masters, ya que esa escena de cuando Kylo Ren ataca en su TIE Silencer al Radus donde iba a bordo su madre Leia nos ejemplifica muy bien en la película
película la tensión y el amor entre madre e hijo, ya que Kylo ahí se niega a atentar contra su madre, siendo esto, claro, una de las mayores muestras que aún había bien dentro de él. Pero justamente Masters, la novela del episodio 8 escrita por Jason Fry, nos ejemplifica muchos de los pensamientos y sentires de Ben Solo en aquellos momentos cuando pretendía destruir el puente de mando de la nave de su madre, algo que en aquel instante menciona mucho de su pasado y de sus múltiples dudas en torno a esa familia disfuncional que tuvo. De hecho, el fragmento de esa escena nos describe a mucho mayor detalle cosas y sentires que solo se aprecian brevemente en la película, pero en la novela todo esto visto desde la perspectiva de Kylo Ren nos hace entender mucho mejor sus motivaciones. A lo cual, justo ese emocional fragmento de tensión entre madre e hijo en la novela se explica y nos revela muchas cosas de la siguiente manera. La flota de la Resistencia era apenas digna de ese nombre. El ataque inicial de sus casas la había reducido a un crucero pesado Mon Calamari y 2 naves más pequeñas. Las naves más pequeñas tenían poca importancia. El crucero pesado había reequilibrado su escudo para protegerlo contra los turboláseres de la Primera Orden que acechaban su popa. Esa fue una estrategia sensata, pero dejó el crucero vulnerable a los TIE que merodeaban, y Kylo se había asegurado que no lanzara cazas estelares pronto. Apunten al puente principal, dijo Kylo. Su madre estaría ahí y él lo sabía. No era el estilo de Leia Organa liderar desde atrás o poner sus propias preocupaciones por encima de cualquier causa que ella apreciara en un momento dado. Por un momento Kylo se permitió recordar las conversaciones preocupadas de sus padres a puertas cerradas, los cuales se habían engañado pensando que no sabría nada. Conversaciones sobre la ira y el resentimiento que una vez más habían hervido en su hijo. Conversaciones en las que hablaban de él como si no fuera su hijo, sino como una especie de monstruo. Tenían miedo de él, se dio cuenta, y entonces se deshicieron de él enviándolo con su tío Luke, cuya traición sería mucho peor. Pero Ben Solo ya no existía. Kylo se había despojado de su identidad infantil y de la patética debilidad que representaba. Los días de Han Solo de estafar y decepcionar a la gente habían terminado. La República fue destruida y ahora la Resistencia, la última de las causas de su madre, la llevaría hasta la extinción. El puente del crucero pesado estaba entre corchetes en la mira de Kylo. Echó un vistazo a sus instrumentos, verificando que sus torpedos estaban cargados y armados. Su madre estaba realmente allí. Podía sentir su presencia familiar en la fuerza y podía sentir su determinación y concentración junto con su profundo cansancio y tristeza y preocupación. Es demasiado tarde para disculparte, madre, aunque tienes razón en preocuparte. Su pulgar se cernió sobre el gatillo, incluso mientras sus sentidos veían impresiones de la fuerza. El pánico del puente disminuyó y fluyó alrededor del enfoque calmado que era su madre. Su ansiedad latía en la fuerza en este último instante antes de su muerte, pero no tenía miedo. Ella estaba preocupada por él, se dio cuenta, y no estaba enfadada. Deseaba que él volviera con ella. Kylo presionó ligeramente el gatillo, no lo suficiente como para disparar, y luego levantó su pulgar. No pudo hacerlo. Un momento después, el compañero de vuelo de Kylo disparó. El torpedo cortó a través del puente del Radus y explotó. En un segundo se convirtió en el centro de una envoltura en expansión de sobrepresurización que arrojó a los miembros de la tripulación y el equipo en todas las direcciones. Rompió los miradores y torció las mamparas que separaban el puente del resto de la nave. Luego la carga útil de plasma sobrecalentado del torpedo vaporizó todo lo que la onda expansiva no había arrojado al espacio, dejando atrás una ruina de metal retorcido y ennegrecido que ya se estaba enfriando en el vacío. La explosión azotó a Kylo en su cabina. Si lo hubiera sabido, podría haber detenido el torpedo, congelándolo en el espacio con un pensamiento. Pero se había sorprendido. Ahora no podía sentir a su madre. La sorpresa había hecho añicos su enfoque, dejándolo respirando con dificultad detrás del yugo de control de su casa.
Creo que en este fragmento, Master, se nos dice mucho de la historia y la relación pasada de Kylo Ren y Leia, ya que él específicamente nos dice que la ira que tenía guardada contra sus padres es porque se sintió abandonado desde niño, y no solo porque Han fue un padre ausente como un jugador contrabandista, sino porque su madre también solo se preocupó por reconstruir una galaxia en ruinas, también olvidándose completamente de él. Él pues creció con sus padres así, pero cuando Leia comenzó a sentir los empujes del lado oscuro de la fuerza y la ira guardada en el niño Ben Solo, en verdad ella comenzó a preocuparse, porque esto era un claro signo de ese karma y ese oscuro legado que cargaban los Skywalkers llamado Darth Vader. Ben recordaba con odio y tristeza cómo sus padres hablaban de él como si fuera un monstruo, algo que se quedó en su memoria por siempre, porque durante sus primeros 20 años de vida, el chico no tenía ni la menor idea que justo Vader era su abuelo. Él pues en el principio de su vida nunca entendió por qué sus padres lo abandonaron para que su tío lo entrenara y lo ayudara a encontrar balance en sus emociones siguiendo el camino de un Jedi. Eso es clave y es algo que no se nos dice en esta pieza, Masters, ya que justo a Leia en la novela de Bloodline le preocupaba muchísimo la reacción de su hijo Jedi Ben Solo cuando se supo públicamente que ella era en realidad la hija de Darth Vader y no de Leia Organa, y esto justo unos 6 años antes de los eventos del episodio 7. Y como podemos darnos cuenta, estas dos cosas se unen, ya que para un joven Ben Solo no tendría sentido por qué sus padres le hicieron eso, pero para un adulto ya lleno de resentimiento esto lo convertiría en una bomba de tiempo, y más cuando supo que su abuelo era Darth Vader y que todos a su alrededor, incluidos sus padres y su tío, se lo ocultaron. Por eso pues su afición oscura hacia Darth Vader, al igual que tenga reliquias sobre él, tiene tanto sentido en la tercera trilogía, Masters. Pero también es importante en lo visto en la novela del episodio 8 esa compasión que siente ahí por su madre, porque a pesar de ahí ya haber matado a su padre y tener todos esos pensamientos oscuros que lo lleva a sentir la preocupación y la tristeza de su madre, él también nos dice de una oscura manera que era demasiado tarde para que ella se disculpara. Parecería pues estar totalmente consumido de nuevo por su propia oscuridad, pero de nuevo su empuje hacia la luz se hace presente, y esto precisamente cuando se dio cuenta que su madre no le tenía miedo, sino todo lo contrario. Estaba sumamente preocupada por él. Es más, ni siquiera sentía odio alguno por todo lo que había hecho, sino compasión. Leia pues, como le dijo Han Solo a su hijo antes en la base Starkiller, lo único que quería era que su hijo volviera a la luz, y eso es lo más importante en todo esto, Masters, porque en ese momento que Kylo se da cuenta, decide no accionar el gatillo ni tampoco atentar contra su madre. Él la quería. Eso pues es una prueba irrefutable de cuál posible puede ser una redención de Kylo Ren con todas estas emociones. Y desgraciadamente él mismo nos dice que cuando estalló el torpedo lanzado por su piloto, la sorpresa ante tal emotivo momento que había vivido fue tal que no pudo detener la explosión aun cuando él sabía que podía hacerlo. Algo que casualmente también nos prueba el nivel de sus poderes. Así que todo esto pues son piezas importantes de cómo esa aparente armadura oscura que porta Kylo Ren está mucho más rasgada de lo que pensamos. Vaya, ese simbolismo de ese casco totalmente rasgado en el 9 y reconstruido es mucho más literal de lo que pensamos. Y si lo vemos así, pues no parece ser mera casualidad. Lo que pasa en el 9 respecto a Ben Solo aún está por verse, Masters, pero sin duda creo que el camino de la luz para él con todo esto puede ser mucho más probable de lo que nos imaginamos. Pero si también te interesa conocer más de esa historia sobre Luke Skywalker con todo lo que pensaba y vivió con la traición de su sobrino revelado recientemente por Star Wars, esa aventura sobre el pasado de los Skywalkers te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras historias sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.